Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema Un lugar llamado Calvario. Bienvenidos. Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, cuando lo tenga me puede decir amén. Juan, capítulo 19. Vamos a estar mirando algunos pasajes hoy para que usted por favor esté muy atento a su Biblia. Y vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos 17 y 18. Juan 19, 17 y 18 dice: y cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús ¿en dónde? En medio. Vuelvo y leo el texto. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es el Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está por un momento, por favor? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad, por tu cuidado y por tu compañía. Te pedimos, Señor, que nos hables por tu palabra, y este tema que comenzamos el día de hoy, Señor, tú seas ayudándonos a comprenderlo, pero a que tu palabra sea viva, sea real, que tu palabra, Señor, sea la que nos direcciona y nos marca el camino, ya que separado de ella nada podemos hacer. Gracias por permitirnos estar en este lugar, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Cuando empezamos a mirar el texto en Juan, primero hay que ubicarnos en aquel lugar que Juan nos está describiendo, que es el Gólgota. Entonces, parece ser que el Gólgota era un monte fuera de Jerusalén. Algunos dicen que entre 600 o 1 kilómetro aproximadamente del lugar a donde Jesús fue, no crucificado, porque fue crucificado ahí, sino donde fue colocada la corona de espinas, flagelado, y el recorrido que tuvo que hacer. Era un terreno pedregoso, con subidas, con bajadas, y bastante difícil su acceso. ¿Qué más podemos saber de este lugar que la Biblia llama el Gólgota? Hay algunas posiciones de algunos estudiosos que nos hablan de por qué este lugar se llamaba el Gólgota o Monte de la Calavera. Algunos dicen que porque su aspecto geográfico o la manera como estaba constituido era forma de calavera. ¿Cuántos saben cómo es una calavera? ¿Cuántos han visto la bandera pirata? ¿Cierto? Entonces, una forma de calavera. Otros decían, y esto era una tradición de Orígenes de Atanasio, algunos padres de la iglesia, que porque en ese lugar había sido descubierta la calavera de Adán, cosa que es tradición, pero que no hay ningún dato. Pero es interesante conocer que hay gente que se le ocurren ciertas cosas. Alguien decía que porque, y es muy lógico, era un lugar de ejecución. Cuando la gente pensaba en el Gólgota o la calavera, ¿en qué pensaba o asociaba? Muerte, ejecución. Otros decían, y esto es de algún historiador más tardío, porque era un lugar que llenaban de calaveras. Usted caminaba y el lugar era lleno de calaveras, señal de que ese lugar representaba la muerte. Pero ¿por qué ese lugar o qué trascendencia tiene ese lugar para usted y para mí? Yo quiero que usted por un momento se fije en el texto que acabamos de leer y que recreemos una imagen. En el Evangelio de Marcos me dice que hay un centurión que está cuando Cristo muere. ¿Cuántos han leído a Marcos? ¿Cierto? ¿Y qué dice el centurión romano? Cuando Jesús muere, ¿qué dice el centurión? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Lo han leído? Marcos. En Marcos se maneja algo que es el secreto mesiánico. Hay ahí toda una revelación del plan salvífico. Pero entonces la escena es: Jesús está allí y hay un hombre que es un centurión romano. Y hay un centurión romano que estaba a cargo de la ejecución de Jesús.
Pero aparte de eso, el texto o los textos paralelos nos relatan que no está solo él, sino que también están los miembros del Sanedrín. Está el sumo sacerdote que la noche anterior, ¿qué había hecho? Había condenado a muerte ¿a quién? A Cristo. Entonces está el soldado romano, está el sumo sacerdote que había condenado a Jesús, pero el texto que estamos leyendo no lo habla, lo cual en ese momento no es importante. Luego usted lee en los otros evangelios que hay unas mujeres. Está María, la madre de Jesús. Está María Magdalena. Usted cuando lee Mateo, usted encuentra que hay mujeres que vienen desde Galilea a acompañar a Jesús. Pero en este texto de Juan no es importante eso. Juan no nos resalta eso porque no cobra importancia para Juan. Pero Juan sí nos habla de que hay dos hombres crucificados al lado de Jesús. Y Juan nos dice que en medio de estos hombres crucificados, ¿quién está? Jesús. Los dos hombres al lado están condenados a la mayor barbaridad o barbarie que ha conocido el Imperio Romano heredado, que es la muerte de la cruz. Y está allí. Ambos de ellos debían morir antes del sol. Y la escena nos sigue recreando que hay dos hombres que han violado la ley natural, la ley del hombre. Por ende, tenían que morir. Pero lo que más me llama la atención es que hay en juego mucho más que un destino terrenal. Hay dos hombres allí, en medio de un monte llamado el Gólgota, donde está en medio Jesús, pero donde hay en juego su destino, ¿qué? Eterno. Un destino espiritual. Están allí clavados en medio de Jesús. A veces nos preocupa tanto lo terrenal. Y está bien tener cosas. ¿Cuántos no quieren tener cosas? ¿Quién no quiere tener cosas? ¿Cuántos anhelan cosas? Uno quiere tener cosas, si es así o no. Pero a veces nos preocupamos tanto en lo terrenal que se nos olvida lo que dijo Pablo. Pablo dijo, yo no miro las cosas que se ven porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Mirando las que no se ven, que las que no se ven son ¿qué? Eternas. Así que desde ahí surge mi pregunta y es, ¿qué se encuentra en este lugar llamado Gólgota? ¿Qué encontramos ahí? Y por eso hoy quiero comenzar a desarrollar un tema que esperamos terminarlo el próximo domingo, que es, y dígale que tiene a su lado un lugar llamado Calvario. Dígale que tiene atrás suyo un lugar llamado Calvario. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en ese lugar llamado Calvario? Número uno, el lugar llamado Calvario, usted encuentra que es un lugar de crucifixión. ¿Un lugar de qué? Crucifixión. Cuando hablamos de crucifixión, podemos tocar o hablar de dos cosas. Número uno, donde Cristo fue crucificado por nosotros. Donde Cristo fue crucificado, ¿por quién? Por nosotros. Dígale que tiene a su lado, por usted y por mí. Por usted y por mí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quiero que vaya conmigo hasta allá, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Dónde está Primera de Pedro? Antes de segunda, ¿no? Primera de Pedro 2, 24. ¿Lo tiene? Un lugar llamado Calvario, número uno, es un lugar de crucifixión. Y cuando hablamos de que es un lugar de crucifixión, decimos que primero es un lugar donde Cristo fue crucificado por nosotros, por usted y por mí. Y el escritor, Primera de Pedro nos dice, ¿está conmigo? Primera de Pedro 2:24, quien llevó el mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Vuelvo y lo leo. Quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros curados. ¿Por qué tenía que morir Jesús en la cruz? Si la Biblia dice, y Hebreos dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Qué pasó en ese lugar? Creo que Juan lo expresa de la mejor manera. Era necesario que Jesucristo muriera para que usted y yo no tuviésemos que padecer la condenación eterna. La Biblia dice, el alma que pecare, esta que morirá. La Biblia dice que el pecado o la paga del pecado es ¿qué? La muerte.
No hay otra solución para el pecado del hombre sino la muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios, es el amor que viene a través de ¿quién? De la obra hecha por Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Pedro está diciendo, Cristo hizo el sacrificio expiatorio definitivo para que usted y yo fuéramos rescatados de la muerte, de la condenación y de la esclavitud del pecado. Esto quiere decir que ya el pecado no se enseñorea de mi vida. Esto quiere decir que ya el pecado no tiene control sobre mi vida. John Owen, reformador, dice, hay solo dos clases de personas, los muertos en pecado y los muertos al pecado. ¿Cuál es usted? ¿El que está muerto en su pecado, en su delito, o el que está muerto al pecado? Donde ya el pecado no se enseñorea de su vida, donde usted ya no tiene excusa para pecar. Hay gente que usa el pecado como excusa para fallarle a Dios y justificarse delante de Dios. Cuando usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, cuando realmente usted ha entendido que el propósito de Cristo era morir en una cruz por su pecado y mi pecado, por su salvación y mi salvación, entendemos que ese propósito desde lo que dice Pedro era para que nosotros, o para que nosotros también estemos muertos al pecado. Lo cual quiere decir que ya el pecado no me va a seducir de la misma manera. Claro que pecamos. ¿Quién del que está aquí no pecó esta semana? ¿Quién no pecó ayer? Ahora la pregunta es, ¿entonces qué? La única diferencia es que el pecado ya no me seduce ni yo me deleito en él. Ya no me deleito. Dígale al que tiene a su lado, el pecado ya no tiene autoridad sobre mí. ¿Está conmigo? El pecado ya no tiene autoridad sobre mí. Por medio de la muerte de Cristo, el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y era necesario que Cristo muriera porque nada más podíamos hacer frente al destino que nos esperaba, que era la muerte, que era la condenación. La Escritura dice que somos inexcusables delante de Dios. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Pero la solución de Dios a la condenación definitiva del hombre era que Jesucristo viniera al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y con la muerte de Cristo, dice Pedro, ya el pecado nos enseñorea. Ya el pecado nos enseñorea. Es decir, si usted peca, es porque a usted se le da la voluntad de hacerlo. Si usted peca, no es por culpa del diablo, es porque usted quiere hacerlo. ¿Está conmigo hasta ahí? O sea, no se excusen en Satanás. No se excusen que es débil. No se excusen que el pecado le gana. Es porque usted quiere hacerlo. Porque usted tiene la libertad de hacerlo. Porque cuando usted tiene una experiencia con Jesucristo, dice la Biblia que Él me libera del pecado. Ahora usted decide si quiere seguir pecando o no. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Cuál es el problema de esto? Que le quitamos la responsabilidad a Satanás y usted tiene que asumir su propia responsabilidad. Usted tiene que asumir su propia responsabilidad. Pero no podemos negar, hermano o iglesia amada, de que en ese lugar llamado crucifixión es el lugar donde Cristo murió por usted y por mí. Así que si en esta hora o en esta mañana usted no ha entendido que el único camino de salvación se llama Jesucristo, porque usted ha nacido en pecado y la paga del pecado es la muerte, déjeme decirle que la única persona que fue capaz de pagar un precio tan alto se llama Jesucristo. Y Él está en esta mañana esperando que usted tome la decisión de aceptarle como el Señor de su vida. Él no lo va a obligar, usted tiene que decidir. Pero un lugar llamado Calvario no solamente es un lugar de crucifixión donde Cristo fue crucificado por nosotros, sino también es un lugar donde Cristo llevó nuestras maldiciones. ¿Está conmigo? ¿Qué llevó Cristo? Nuestras maldiciones. Ahora bien, aquí tenemos un serio problema hoy en día. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Hay algo que hoy en día tiene muchísima fuerza, de lo cual hemos hablado y hemos dicho por qué no es bíblico, que es el ministerio o el evangelio de la prosperidad. En estos días
escuchaba un muy grande o un referente de este pseudoministerio de la prosperidad que decía lo siguiente, y él decía: donde Cristo estaba no podían haber 4 cosas. Número 1, él decía: donde Cristo estaba no podían haber endemoniados, donde Cristo estaba no podían haber enfermos, donde Cristo estaba no podían haber pecadores, y donde Cristo estaba no podían haber pobres. Y enseñaba esto. ¿Y la gente qué dijo a eso? Amén. ¿Y yo qué dije a eso? Amensos. Donde Cristo estaba no podían haber pobres. Entonces decían que la pobreza era una señal de que Dios no estaba ahí. ¿Eso enseña la Biblia? Por lo menos la mía no sé la suya. Pero eso es antibíblico. Pero aparte de esto, hay una fuerte línea de la teología de la prosperidad, que es el tema de las maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? ¿Son bíblicas? ¿Cuál es el soporte bíblico para hablar de maldiciones generacionales? Toman el texto de Gálatas, que es un texto muy mal usado, ya lo vamos a mirar, y toman el texto de Éxodo, que es un texto muy mal usado, con Deuteronomio. La idea es que hoy podamos entender algo, y es que hay un principio bíblico. Si Jesucristo les liberta, son verdaderamente ¿qué? Libres. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. ¿Qué es entonces esto de que Cristo llevó nuestras maldiciones? Y dónde la Biblia habla de que hay que pedir perdón por pecados pasados. ¿Dónde la Biblia enseña de que usted tiene que confesar el pecado a su abuelo o de su abuela? ¿Dónde la Biblia enseña eso? Alguien me dijo a mí una vez: pastor, ¿por qué no hacemos cultos de liberación? De liberaciones o maldiciones generacionales. Porque la única que vendría es usted. Que eso no es bíblico. Entonces, ¿qué hacemos con este texto? Alguien de una manera más arrogante me dijo: entonces rompemos la hoja. Pues si no la va a interpretar bien, rómpala, pero no le haga ese daño a la gente. ¿Qué es esto? Es interesante el texto. Gálatas 3:13. Metámonos en el meollo del asunto y miremos un poquito a ver qué es lo que dice la Biblia del tema. Gálatas 3:13. Dice: entonces, dice la Escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ¿qué? ¿De qué maldición? De la maldición generacional de la abuelita, del abuelito, del primo, del tío, del tatarabuelo, del bisnieto. ¿De qué maldición? De la ley. Pablo es muy claro: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es colgado en un madero. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Número 1, resalta la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? La condición del hombre es que el hombre está bajo maldición porque ha transgredido la ley de Jehová. El hombre, por transgredir, por violentar los mandatos de Dios, estaba en maldición, y la paga de esa maldición era ¿qué? La condenación. ¿Vamos hasta ahí? Eso era. Pero ¿quién nos redimió de eso? Cristo. Cristo fue el pago condenatorio que la ley nos marcaba como pecado. Cristo nos redimió, nos rescató de la etiqueta que la ley nos había puesto por ser pecadores. Entonces, ¿de dónde dice la Biblia de la maldición generacional? No, pastor, que vaya a Éxodo, que es algún texto que algunos tocan. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Vamos a leerlo. Solamente por leerlo. Éxodo capítulo 20, versículo número 5. Entonces está diciendo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Está conmigo? Entonces dicen: esos son maldiciones generacionales. Ese es el decálogo judío, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero ¿en dónde está hablando? Dice: yo visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la 3ª y ¿qué? 4ª generación. En la cultura judía había algo que era bien curioso, y es que bajo una misma tienda vivían hasta 3 generaciones: papá, hijo y abuelo. Y hay algo que se llama conducta aprendida. Ay, es que el niño me salió alcohólico, pastor, el muchacho está tomando desde joven.
es que el papá era alcohólico, es que el abuelo era alcohólico. Maldición generacional o conducta aprendida. Ay, que es que no le dura matrimonio, porque es un guacho, un gamín, un grosero y porque no tiene a Cristo que le muestra cómo es un hogar. Que es que se separó él, se separó el hermano, se separó el tío, porque todos son en una conducta machista, conducta aprendida. Y entonces lo que decimos es maldición generacional. Y la Biblia está diciendo hay maldición generacional. Pastor, en Deuteronomio lo dice también, claro. Usted va a leer Deuteronomio 1 al 5 y repite lo mismo. Pero usted, ¿por qué no lee Deuteronomio 24, 16, que dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres? Cada uno morirá por su pecado. Porque es que al yo hablar de maldición generacional, estoy justificando mi falta, mi pecado o mi debilidad. Es que es culpa del que está muerto. El que está muerto, déjelo muerto. Sea responsable de sus acciones. Sea responsable de sus acciones. Porque entonces, si conocemos a Cristo, ¿para qué? Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Acaso es que no entiendo? Si confesamos los pecados de nuestros antepasados, automáticamente ellos son salvos. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Es una especie, una trama como... yo no he logrado entender eso, porque no tiene sustento bíblico. ¿Quiere ver qué dice la Biblia? Vaya conmigo a Ezequiel 18. Ahora, si usted abre puertas es otra cosa. Si usted abre puertas es otra cosa. Mire lo que dice Ezequiel 18, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Cuál era el refrán? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era el refrán que había en Israel? Lo que hagan los padres, los hijos lo pagarán. Lo que hagan los hijos, lo pagarán ¿quién? Los padres. Entonces, bajo eso, muchos se excusan hoy en día. Muchos se excusan hoy en día. Pero mire lo que sigue diciendo el texto bíblico, versículo 4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dígale que tiene a su lado: usted es responsable de sus pecados. Mire lo que dice el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Dónde está hablando de maldiciones generacionales? ¿Dónde nos está mandando a confesar el pecado de mi abuelita, de mi abuelito? Más bien tenga cuidado. ¿Qué conducta le está enseñando a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposa? Y es que uno es así. Y no porque las palabras tengan poder, porque es que uno es, y perdónenme la expresión, torpe para hablar. Ay, míralo, es que es igual de grosero al tío, tan lindo. Ay, míralo, es que es igual de caspa al primo. Ay, ¿cómo se parece al tío? ¿A cuál tío? ¿Al mujeriego, al vago, al que no respeta a las mujeres? Conductas aprendidas. ¿Me estoy dando a entender? Se supone que si Cristo es el Señor del hogar, mi casa es diferente. Yo como padre soy diferente, mis hijos son diferentes, mi esposa es diferente, y por ende las conductas de mi familia cambian. ¿Está conmigo hasta ahí? Porque tenemos que aprender a entender que somos libres en Cristo Jesús. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Por eso no vamos a hacer cultos de liberación. Hágaselo solo. Pero no lo vamos a hacer. Porque desde la visión bíblica no hay maldición generacional. Sea responsable de sus acciones. Sea responsable de sus decisiones. Y más bien pídale al Señor que lo ayude. Ahora, si abre puertas es distinto. Porque hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Nosotros hace 2 meses tuvimos una experiencia fuertísima en la casa. Pero fuertísima, como hace muchos años no se pasaba. Y tuvimos una batalla muy fuerte. No sé cuántas veces a usted lo ha pasado, y hay experiencias y fue en la casa, porque tuvimos un episodio, o más, o 3, 4 meses, un episodio de una liberación vía telefónica, y después tuvimos que terminarla aquí en la iglesia, donde estuvimos con mi esposa, donde estuvo el padrino, que estuvimos, pero eso empezó en nuestra casa.
Efectivamente, esa semana ocurrió algo en la casa y no dejaban dormir a alguien y lo apretaban y nos tocó pararnos y orar y consagrar nuestra casa, claro, porque uno abre puertas. Pero no es porque lo que hizo mi abuelito está repercutiendo hoy en día, fue porque nosotros hicimos algo espiritual y tenemos que presentar nuestra casa al Señor, tenemos que cerrar puertas, tenemos que consagrar nuestro hogar al Señor. No le pida al Señor que lo ayude cuando usted se la pasa viendo porquerías en internet. No le pida al Señor que lo ayude cuando usted se la pasa haciendo cosas que no tiene que hacer en su casa y pidiendo que sea una casa de santidad. ¿Está conmigo hasta ahí? Y no es para que usted diga, ay, vamos a orar por los pecados pasados. No, ore por su pecado y pídale a Dios que lo libere de ese pecado que lo está dominando. Porque necesita hacer a Cristo el Señor de su vida, el Señor de su hogar, el Señor de su familia. ¿Está conmigo hasta ahí? Entonces no. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Usted y yo estábamos en maldición porque la ley lo daba y la paga era la muerte. El texto nos dice que Cristo nos compró y nos liberó de toda la maldición porque la exigencia era un pago, un precio por este rescate y el precio era la misma vida de Jesucristo. No había otro pago por esto. No había otro pago por esto. Primera a los Corintios 6:20. Quiero que me acompañe hasta allí, por favor. Primera a los Corintios 6:20. Primera a los Corintios 6:20. Mire lo que dice. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? Su cuerpo. ¿Qué es de Dios? Su espíritu. Por eso lo que usted hace con su cuerpo tiene que glorificar a Dios. Lo que usted toca, lo que usted ve, lo que usted habla, tiene que glorificar a Dios, porque su cuerpo le pertenece a Dios. Su espíritu, su vida espiritual, le pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces, si le pertenece a Dios, ¿cómo podemos tan solo creer que Satanás tiene el derecho de meterse y atormentarlo y someterlo al pecado, si lo que Cristo hizo en la cruz fue perfecto? Su muerte, su flagelación, su tortura no fue para que Satanás viniera e hiciera lo que quisiera. Cristo murió, dice la Biblia, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Acaso no dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, conductas aprendidas, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros? Un lugar llamado Calvario es el lugar donde Cristo murió por su pecado y mi pecado. Es el lugar donde Cristo me liberó del pecado, donde yo no puedo justificarme delante de Dios y decir que es que el diablo me llevó a pecar, sino Cristo me liberó del pecado. Pero es el lugar donde Cristo me liberó de la maldición. Por eso, si he conocido la verdad, soy verdaderamente libre. Mi familia es diferente, mi hogar es diferente, mi casa es diferente. ¿Sabe? El hogar, la familia de donde venía, el contexto en el que venía la familia de mi padre, los hermanos se agarraban, se daban cuchillo, uno comía delante del otro y no le ofrecía nada. Ellos fueron criados a patadas, a puños, a golpes, y él fue una persona muy violenta toda su vida hasta el día que conoció a Jesús. Cuando conoció a Cristo dijo, mis hijos y mi hogar tienen que ser diferentes. ¿Me estoy dando a entender? Si usted conoció a Cristo, ¿cuántos de los que están aquí dicen que han conocido a Cristo? Y el resto hoy lo pueden conocer si no lo conocen. ¿Cuántos de los que están aquí han conocido a Cristo? Díganle que tiene a su lado, su familia debe ser diferente. ¿Qué es que me criaron así? De malas. Una cosa es como lo criaron, pero otra cosa es lo que Cristo hizo en usted. ¿Acaso no dice la Biblia que somos nueva criatura? ¿Somos hechos nuevos? ¿Dónde está la regeneración? Pero como no conocemos doctrina, como no sabemos qué es la regeneración, que es el acto creativo soberano de Dios donde me destruye el pecado, pero Cristo me hace nuevo, una nueva naturaleza. Entonces pienso, vivo y actúo diferente. Y en ese lugar llamado Gólgota, Cristo me liberó del pecado. Cristo me liberó de la maldición de la ley, hermano. Pero también en ese lugar llamado Gólgota, hermano, fue un lugar de separación. ¿Fue un lugar de qué? Separación.
Mateo 26, 46. Quiero que lo mire, por favor. Mateo 26. 27, 46, perdón. Dice, cerca de la hora novena. 27, 46. ¿Está conmigo? Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un lugar de la separación, número uno, donde Cristo fue abandonado por su Padre. Y este texto me parece que es de los textos más, si no apasionantes, desafiantes de la Escritura. Es la hora novena. ¿Qué hora es? 3 de la tarde más o menos. Son casi las 3 de la tarde. Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por hacer, dice Telmo Salas, que llegue un poco de aire a sus pulmones para gritar. Evis Carballosa dice, sus ojos están borrosos de sudor y sangre. Y en ese momento se incorpora y como puede grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el único texto en todo el camino de la pasión y la vida de Cristo que usted lo ve gritando. Cristo no grita en el huerto de los olivos. Cristo no grita, hermano, cuando están crucificándole. No grita cuando le están coronando. No grita cuando lo están flagelando. Pero en este momento grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el autor es tan meticuloso al expresar el término gritar, porque habla de una acción de desespero, de clamar a gran voz. Los estudiosos dicen que para que Jesús gritara como tuvo que gritar, su dolor físico tenía que ser inaguantable, porque era enderezarse, activar todo su sistema nervioso, tomar aire en unos pulmones llenos de sangre y agua, donde su rostro estaba destruido, y gritar. La pregunta es, y lo que me ha cautivado es, Mateo no nos dice que los cielos se abrieron y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora el Hijo está gritando desesperado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un libro que yo se lo quiero recomendar, alguna vez lo recomendé y ojalá lo haya leído, y si no, léalo, que es excelente, que se llama Con razón lo llaman el Salvador. ¿Alguno lo ha leído? ¿Alguien más? No. ¿Sabe dónde conseguí ese libro? En la 10/13, ahí en La Jiménez, donde venden libros usados. Estaba esa joya de la literatura cristiana ahí. Algún descarriado fue y lo vendió, y doy gracias a Dios por ese descarriado, porque me costó 5,000 pesos el libro. Y el autor, en ese libro, Con razón lo llaman el Salvador, hace todo un estudio de la vida de Jesús en la cruz. Y quiero citarle algo que él habla en la página 40 y 41 de este libro. Dice, Dios mío, gritó, ¿por qué me has desamparado? Nunca las palabras han llevado tanto dolor, nunca alguien se había sentido tan solitario. El autor comienza a decir, la multitud se aquieta mientras el sacerdote recibe el cabrito, el puro sin mancha. En solemne ceremonia, el sacerdote coloca sus manos sobre el joven animal mientras el pueblo observa. El sacerdote hace su proclamación, los pecados del pueblo sean sobre ti. El inocente animal recibe los pecados de todo Israel. Toda la lujuria, todo el adulterio, todo el engaño son transferidos de los pecadores a este cabrito que es el chivo expiatorio. Él entonces, llevando a la orilla del bosque, lo suelta allí y el animal desaparece. El pecado debe ser purgado, por lo tanto, el cabrito expiatorio es abandonado mientras el pueblo grita, corre, cabro, corre. El pueblo es aliviado, Jehová es agradado. El que lleva el pecado está solo en el bosque. El autor dice diciendo, pero ahora el que lleva el pecado está nuevamente solo, pero en la cruz. Toda mentira dicha, todo objeto hurtado, toda promesa quebrantada están sobre sus hombros. Ahora él es pecado. Dios se voltea y aleja mientras dice, corre, corre. La desesperación es más oscura que el cielo.
Él soportó los golpes y permaneció fuerte ante los juicios de burla que le hacían. Él observó en silencio como todos los que lo amaron corrieron lejos. Él no se desquitó cuando los insultos fueron lanzados contra él, ni gritó cuando los clavos perforaron sus muñecas. Pero cuando Dios volteó su cabeza y le dejó solo, eso era más de lo que el Hijo podía soportar. Dios mío, el grito sale de labios partidos e hinchados. El corazón santo está roto. El que lleva el pecado grita a medida que él entra en la eterna tierra vacía. Cuando yo leía eso y se lo oía anoche a mi esposa, yo podía entender y comprender algo, y es que creo que la soledad es una de las más terribles experiencias que el ser humano pueda vivir. No sé cuántas veces usted se ha sentido solo, se ha sentido sola. Usted de pronto ha sentido que no tiene amor, no tiene cariño. Tal vez ha sentido que lo han abandonado. Y hay gente que por sentirse solo y vacía terminan entregándose al alcohol, pensando que el alcohol puede llenar todos esos vacíos. Hay mujeres y hombres que por tratar de llenar el vacío se entregan a una vida de pecado y libertinaje, entregando sus cuerpos o sus vidas enteras a una vida de sufrimiento y degradación moral por falta de amor. Pero la Biblia me está diciendo algo, y es que mira a la persona que tiene a su lado y dígale: Cristo muere abandonado para que nosotros no nos sintamos abandonados nunca más. ¿Cuánto lo creen? El Hijo lleva la soledad para que usted nunca más se sienta abandonado. Y es interesante que Cristo, ¿qué salmo cita? Porque Jesús está citando un salmo, ¿no? ¿Cuántos saben que Jesús estaba citando un salmo? Un salmo. Salmo número 22. Jesús estaba citando el salmo número 22. Si usted ha leído alguna vez ese salmo, la pregunta es: ¿por qué Jesús cita ese salmo si usted lee el salmo 22? Es un salmo desalentador. Es un salmo que a usted como que le dice, tiene un tinte de amargo. Yo le quiero hacer una invitación. El Salmo 92 dice: oración de un justo que sufre. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos sufrido? Por lo que sea. El Salmo 92 es uno de los salmos más esperanzadores de toda la Biblia. 22. No para que lo vayan a leer ahorita. Del versículo 2 al 23 habla de todo lo que sufre el ser humano. Usted lee el Salmo 22 y del 1 al 23 habla de todo lo que uno sufre, todo lo que uno padece, todo lo duro que es la vida. Pero del versículo 24 al 32 es toda una confianza de que Dios no falla. Es toda una esperanza de que aunque el mundo nos desilusione, Dios sigue estando ahí. ¿Cuántos lo creen? A tal punto que el salmista dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová el Señor te recogerá. Si el seno que es prometido para que te cuide, para que te guarde, para que te provea alimento, comida, techo, protección, valores, te abandona, el amigo que nunca falla se llama Jesús. El que nunca nos abandona se llama Jesús. Y en el Calvario, en ese lugar llamado Calvario, Jesús llevó nuestra soledad. Jesús llevó nuestra amargura, Jesús llevó nuestra tristeza. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a ir al Calvario, a Jesús, a rendirle nuestra vida, a rendirle nuestro corazón. Que si usted está lleno de vacíos, que si usted está buscando amor donde no debe, que si usted se ha fijado donde no debe, que entienda que Jesús está para llenar su corazón. Jesús está para alentar su vida. Yo quiero invitarle a que dejemos hasta ahí por hoy y vayamos a orar, o oremos en esta hora. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana
Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.